En primer lugar, estas fundaciones y corporaciones tienen que presentar una solicitud al Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia, en donde pidan incorporarse a un registro de donatarios que lleva este ministerio. En general, los requisitos que pide el ministerio para poder registrarse en este registro de donatarios son bastante simples. O sea, primero tienen que tener como objeto lo que anteriormente señalaba, es decir, prestar servicio a personas de escasos recursos o con discapacidades, o ser establecimientos educacionales que propongan, que tengan programas para ayudar a las personas en la rehabilitación de las drogas y el alcohol. Además, tienen que haber prestado en el año anterior a postular a la solicitud de manera ininterrumpida estos servicios y acompañar ciertos papeles formales. Una vez que sean aprobados por el ministerio y se incorporen a este registro, entramos a otra etapa que para poder recibir las donaciones por esta ley es que tienen que presentar proyectos a un banco para ser incorporados en un banco de proyectos. Esto nuevamente también pasa por el filtro del ministerio, que nace una precalificación técnica, después pasa por el Consejo de Desarrollo Social, quien finalmente los declara admisibles para recibir donaciones. Una vez aprobados estos proyectos y formando parte del banco proyecto, la fundación o corporación puede recibir las donaciones y emitir los respectivos certificados. ¿Qué es lo que puede hacer el donante por su parte? El donante por su parte puede donar y adquirir estas franquicias o beneficios tributarios que establece la ley, ya sea a través de un proyecto en específico o a través de una institución que contempla esta ley, que es el llamado Fondo Mixto de Apoyo Social. ¿Qué es este Fondo Mixto de Apoyo Social? Es un fondo que lo administra este Consejo de Desarrollo Social, pero que está compuesto por distintos proyectos postulados por fundaciones o corporaciones que precisamente forman parte de este registro de donatarios. Entonces también, como decía antes, uno puede postular proyectos al banco de proyectos, pero también uno puede postular para ser parte de este fondo mixto. La particularidad de este fondo mixto es que recibe distintos recursos, distintas donaciones que no van a un proyecto en específico, sino que después el mismo consejo distribuye los recursos a través de concursos públicos. Como decía anteriormente, una vez cumplido con los requisitos, la fundación y corporación va a poder empezar a recibir donaciones y por ende va a tener que cumplir con su obligación legal de emitir los certificados de donación. Aquí les puse un certificado de donación únicamente para que vean más o menos cómo es. Yo creo que aquí hay muchos participantes que ya emiten los certificados, pero más o menos en aspectos formales, lo importante es que hoy en día ya es todo de manera electrónica, entonces antes había que ir al Servicio de Impuesto Interno a recibir los folios, hoy es todo de manera electrónica, viene foliado, y ahí se ponen los antecedentes del donatario, los antecedentes del proyecto financiado, antecedentes del donante, si hay que distinguir si es persona jurídica o natural, y entre otros. El deber de la fundación y corporación, una vez recibida la donación, como había dicho, es emitir el certificado. Pero aquí la particularidad es que se emiten 3 copias además del original. El original se entrega al donante, otro se lo queda el donatario, otro va al Servicio de Impuesto Interno y otro va al Ministerio. ¿Cuáles son los beneficios tributarios que tiene esta ley para aquellos donantes que donen con motivo de donaciones con fines sociales? Los contribuyentes de impuestos de primera categoría, que como hablamos anteriormente son sociedades grandes, empresas que pagan este impuesto, la ley distingue si la donación es menor o igual a 1.000 unidades tributarias mensuales, que es 52 millones aproximadamente. En este caso se le otorga al donante un crédito por un 50% del monto donado en contra de este impuesto de primera categoría, y el 50% del restante de la donación lo puede deducir como gasto. O sea, separa la donación en dos y una parte va como crédito contra el impuesto y otra parte va como gasto. Por eso se dice además que esta ley es una colaboración pública-privada, porque efectivamente el privado es quien hace la donación, pero el Estado, por así decirlo, le da esta franquicia tributaria y le permite deducir como gasto y imputar como crédito la donación propiamente. Si la donación excede a las 1.000 unidades tributarias mensuales, aquí la ley también distingue, es un poco complicado, porque todo lo que exceda de 52 millones
va a depender. Si esa parte de 52 millones, 33% o más es donada al fondo, a este fondo que le llegan los recursos de distintas donaciones, tiene derecho a un crédito de un 50% de esta parte que excede y el otro 50% como gasto, independiente de que las 1000 unidades tributarias mensuales también tenían este crédito del 50% y este crédito del gasto. Si en cambio menos del 33% o nada de lo que excede las 1000 unidades tributarias no va al fondo, sino que va a un proyecto en específico, por ejemplo, solo va a tener derecho a un crédito por un 35% y el restante, 65%, es deducible como gasto. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, aquí se ejemplifica un poco con una imagen que está un poco desactualizada porque la UTM se ha ido actualizando, pero al final eso, lo que sea menor a 52 millones tiene 50% como crédito y 50% como gasto, y lo que supere, si no va al fondo, perdón, es 35% como crédito y 65% como gasto. Y si va todo al fondo, o sea, 33% más al fondo, todo un 50% como crédito y un 50% como gasto. Aquí también los contribuyentes de primera categoría tienen un límite global absoluto de las donaciones que realicen por cualquier concepto, ya sea por las donaciones culturales, el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, o donaciones con fines sociales que no pueden exceder un 5% de su renta líquida imponible, y tienen un límite específico de la Ley de Donaciones con fines sociales, que son 14.000 unidades tributarias mensuales al año. ¿Cuáles son los beneficios que tienen los contribuyentes personas naturales con esta ley? Aquí también nuevamente la ley distingue, que es el contribuyente global complementario que determine su renta, deduciendo gasto efectivo, porque aquí la ley te permite, a todos nosotros, nos permite acogernos a una presunción de gasto. Entonces, cuando nosotros presentamos nuestro formulario 22, por default, nos aplica sobre nuestros ingresos, nos deduce un 30% de nuestros gastos. Sin embargo, hay contribuyentes que tienen más gastos y deciden desacogerse de esa presunción y decir, yo tributo sobre gasto efectivo. Entonces, a esos contribuyentes la ley le permite deducir como crédito un 50% y como gasto un 50%. Los otros, los acogidos a este 30% y los contribuyentes de impuesto único de segunda categoría, tienen solo derecho al crédito. Aquí también la ley establece un límite de un 20% de la renta líquida imponible o 320 unidades tributarias mensuales, cual sea inferior. ¿Cuáles son los deberes tributarios finalmente de la fundación y corporación que recibe donaciones con objeto de esta ley? Como anteriormente decía, tiene que emitir, una vez recibida la donación, tiene que emitir el certificado original y 3 copias, tanto el que reciba directamente por un proyecto o luego a través del fondo mixto. Bueno, ahí quien emite el certificado del fondo mixto, pero igual el contribuyente tiene que llevar la contabilización, y todo certificado tiene que tener la formalidad exigida por el servicio y el folio correspondiente. Con el servicio de impuestos internos, ¿qué es lo que tiene que hacer la fundación o corporación? En primer lugar, tiene que presentar durante el primer trimestre, primero la declaración jurada 1828, en donde se informan todos los donantes que le hicieron donaciones, su RUT, su domicilio, el número de certificado, y además de esta declaración, tiene que presentar un informe anual del estado de todos los ingresos que recibió y a qué se destinaron los recursos. Además, tiene la obligación de llevar un libro de donaciones en donde tiene que señalar por cada donación como mínimos datos el nombre del donante, el número de certificado, el monto, etc. Finalmente, ¿qué es lo que pasa si la fundación o corporación incumple con la obligación del incumplimiento del libro de donaciones? Aquí la ley le aplica el artículo 97, número 2 del Código Tributario, que le establece una multa de un 10% de los impuestos que resulten de la liquidación por parte del servicio, y esa multa va aumentando en un 2% a medida que va pasando el plazo de que se incumple esta obligación. Y además los representantes legales son solidariamente responsables de la multa. ¿Qué pasa si hacen mal uso de estos beneficios? Es decir, por ejemplo, reciben una donación y no la destinan al proyecto para la cual estaba donada, o no sé, se los entregan a los miembros de la donación. Aquí tiene la sanción que se le aplica a la ley, es que la fundación o corporación va a tener que pagar un impuesto equivalente al crédito utilizado por el donante de buena fe. Es decir, si un donante, por ejemplo, les donó
50 millones y pudo usar 25 millones como crédito, la fundación va a tener que devolver 25 millones y además los representantes legales van a ser solidariamente responsables de esta multa, salvo que acrediten que se opusieron a este acto o que no tuvieran conocimiento de él. Eso en cuanto a las donaciones con fines sociales. Después, al final de la presentación de Francisco, vamos a resolver las dudas. Muchas gracias, José. Bueno, antes de partir ya con el detalle de esta ley de donaciones con fines culturales, yo siempre hago como una sinopsis más o menos de cómo funciona, porque creo que de esta manera es más fácil después entenderlo toda la mecánica. Entonces, la idea es, imagínense ustedes que están caminando por una calle de Italia en el Renacimiento, van viendo los hermosos edificios, se acercan a una playa, una plaza, y ven a un pintor haciendo un cuadro. Se acercan y se fijan que es el mismísimo Leonardo da Vinci pintando la Mona Lisa. Y miran a sus lados y ven que hay un sombrero o lo que ustedes quieran, donde la gente va echando los billetes, los dineros, las monedas, etcétera, para financiar a Leonardo da Vinci. Más o menos así funciona esta ley. ¿Por qué? Porque lo que uno hace es, como donante, ir y contribuir a este artista en una obra. Entonces, la idea de esta ley al final es que uno siempre va financiando al artista para un proyecto en específico, no para el artista en términos generales. Eso es más o menos la idea de esta ley. Y obviamente que esto va a ir dirigido a un fin más bien cultural o artístico, como vamos a ir viendo ahora. Entonces, bueno, aquí ya estamos en esta diapositiva, un par de precisiones. ¿Cuáles son el destino de las donaciones que se acogen a esta ley? Ahí lo tenemos, son básicamente donaciones de áreas culturales o artísticas. Al final, y ahí es lo clave que apunta este primer punto, es que esto contribuye a mejorar la calidad de la cultura nacional. Entonces, aquí pensemos no solamente en obras de arte, pero también, y muchas veces estos donatarios, como podemos ver los beneficiarios, también caben museos, caben bibliotecas, etc. Si se fijan, incluso universidades, si se fijan, es bastante amplio el espectro de beneficiarios, por lo mismo, porque la cultura es un concepto que va en constante crecimiento y que abarca distintos ámbitos. O sea, eso tenemos nuestros beneficiarios, y aquí quizás esta parte que es como la más importante en relación a quiénes van a ser nuestros mecenas, los aportantes. Aquí, a diferencia de la ley anterior que vimos con Josefina, no solamente pueden aportar las empresas, esos estudiantes de primera categoría, también pueden aportar las personas naturales, en eso ninguna diferencia con la ley anterior, pero aquí sí que hay una novedad. Pueden aportar personas que sean contribuyentes de impuesto adicional, es decir, personas que están en el extranjero, que recibieron alguna renta de Chile, por ejemplo. Pensemos en Bill Gates, que tiene quizá una sociedad acá en Chile, Microsoft Chile, por poner algún ejemplo, y recibe utilidades de esa sociedad, él va a ser contribuyente de impuesto adicional, y si es que hace una donación cultural, va a poder beneficiarse de un crédito. Y finalmente, también, y esto es una curiosidad, porque no siempre hay beneficios para estos contribuyentes, la tienen contribuyentes de impuesto a las herencias. Esto es bastante interesante, porque pensamos, por ejemplo, en el patrimonio de una persona que es coleccionista de arte. Si esta persona, antes de fallecer, puede hacer una donación de parte de su patrimonio de arte y luego va a poder beneficiar a sus herederos. O también lo pueden hacer sus herederos una vez que ya este coleccionista haya fallecido. Ellos también van a poder hacer una donación y beneficiarse con el crédito o el gasto, dependiendo, que le otorga la ley. Ahí puse como beneficio tributario porque en general todos estos contribuyentes pueden beneficiarse en principio de un crédito y algunos de gasto. Y a diferencia también, como contrapunto y como lo señaló Josefina, acá puede hacerse donaciones tanto en dinero como en especies, cualquier tipo de bien. Así que, por favor, Josefina, la siguiente. Bueno, aquí es más o menos el mapa o la hoja de ruta de cómo uno se acoge a esta ley y cuáles son los pasos. En principio lo que uno tiene que hacer es hacer una presentación de un proyecto. Este proyecto luego pasa a un primer trámite de admisibilidad. Ahí vamos a ver un poco más las condiciones del proyecto, así que no se preocupen, pero pasa a un primer control en la Secretaría Ejecutiva. Y esta Secretaría Ejecutiva lo que en el fondo hace es revisar si cumple con los requisitos más o menos formales. Después de eso va a pasar a un comité de donaciones culturales, que es un comité que tiene distintos representantes. Hay representantes
del Senado, del Ministerio de Cultura, obviamente, del Ministerio de Hacienda, entre otros. Es súper, muy heterogéneo. Y ellos son los que finalmente van a decidir si es que este proyecto se puede o no acoger a la ley de donaciones culturales. Y aquí como importante, porque en general a veces lo preguntan, cada proyecto tiene que pasar por este trámite. No porque yo haya sido acogido una vez a esta ley, necesariamente me voy a acoger al resto de los que presento. Cada uno pasa por todos estos trámites. Una vez acogido este proyecto por el Comité de Donaciones, este es presentado en el banco de proyectos, que también está online y es muy similar a lo que vimos recién con la ley de fines sociales. Entonces cualquier donante puede ir al banco de proyectos y revisar el que esté conveniente. Evidentemente, quizás antes habiendo conversado con la fundación, etcétera, o derechamente llegar y donar, y va a ser la donación, que de nuevo puede ser en dinero o en especie. Y aquí algo muy importante, que Josefina ya lo dijo, antes de pasar, muy importante, y es que cada vez que yo hago una donación, a mí me tienen que dar un certificado, porque ese certificado al final es la prueba máxima que yo después voy a poder utilizar para los beneficios tributarios. Entonces pensemos de nuevo, regresamos a esta ciudad italiana renacentista. Le entrego el dinero a Leonardo da Vinci y él de inmediato me pasa una boleta diciéndome yo recibí una donación de tanto y tanto. Esa es la idea. Entonces, muy importante la emisión de certificado. Ahora sí, por favor. Aquí, como les comentaba, la primera fase de todo este esquema es la aprobación de un proyecto. Entonces, en este proyecto uno va a decir para qué básicamente quiero el financiamiento que voy a recibir por la donación. Aquí lo importante, y son varias las cosas que hay que poner, pero dentro de los temas más importantes, es primero fijar cuánto va a ser el monto que yo voy a requerir para mi proyecto. ¿Cuánto va a durar mi proyecto? También es un tema muy relevante. Como pueden ver ahí en la presentación, el tiempo máximo de ejecución son 3 años para el proyecto. Pueden ser menos, también pueden ser menos, o podría ocurrir, por ejemplo, que nos damos cuenta que el segundo año ya no lo cumplimos, siendo que habíamos puesto 3, también podemos pedir que termine antes. Eso en ese sentido no es tan rígido. Es importante, eso sí, que nosotros dije cuando estábamos viendo esta hoja de ruta, que uno presenta su proyecto y este proyecto luego pasa al banco de proyectos, ¿cierto? Ahí hay un periodo de para iniciar la ejecución del proyecto de 12 meses. Es como, pongámosle el nombre de periodo de vacancia. En esos 12 meses yo puedo hacer los preparativos del proyecto y ya puedo comenzar a recibir donaciones. Terminado ese proyecto, que yo le voy a obviamente haber avisado a la comisión, empiezan mis 3 años para la ejecución del proyecto. Entonces, si tenemos una línea de tiempo, primero tendríamos este periodo de vacancia, termina este periodo de vacancia y empieza mi periodo de ejecución, hasta 3 años. Bueno, y aquí otro tema muy importante, y es que como esta ley también está pensada, evidentemente, para fomentar la cultura, es muy importante que todos los proyectos tengan una retribución cultural a la comunidad. Aquí esto es muy variado, la ley da ciertos ejemplos. Por ejemplo, si tengo una exposición de arte, esa va a ser mi retribución cultural, pero esa tiene que ser gratuita al público. Y además tengo que mostrar que está acogida a la ley de donaciones culturales. Si el cine lo mismo, etc. En el fondo tengo que hacer una retribución cultural y que además esta sea de manera gratuita. No hay un listado taxativo, por lo tanto cada uno va a poder proponer de cierta manera la retribución cultural o ver algunos que ya están enumerados en la ley como los que dijimos y proponerlo de esa manera. Josefina, si puedes cambiarla, por favor. Bueno, ¿cuáles son los requisitos generales? De nuevo, aquí ya estamos más o menos repitiendo un poco lo anterior. Primero, debe haberse efectuado por algunos de los beneficiarios que puedan ser donantes. Ya vimos quiénes son. Una empresa, una persona o contribuyentes del impuesto a la herencia. Segundo, una vez que yo haya hecho la donación, me tienen a mí que emitir un certificado. Y tercero, aquí tenemos un límite de 10% para la retribución del donante. A ver, aquí no es por entrar tanto en detalle, pero a veces pasa que por hacer una donación, el donante a cambio pide una cierta retribución. Ya sea que, por ejemplo, pensemos que den un aviso público que recibieron tal donación o que hagan, si por ejemplo es no sé, pensemos como un museo o algo así que tenga exposiciones, que haga una exposición también para el donante, etcétera, o una charla, etcétera. Esto va variando, pero si se fijan, ahí se pone un límite. Lo interesante acá es que hay que tener en cuenta ese límite. Pasa a la siguiente, por favor.
Contribuyentes, bueno, y aquí ya vamos a entrar directamente a los beneficios que tiene cada uno de estos contribuyentes que vimos. Bueno, este quizás va a ser el más interesante porque son las empresas quienes en general hacen estas grandes donaciones. Para que una empresa se pueda acoger, tiene que llevar contabilidad completa. O sea, eso significa que tiene todos sus libros y lleva todos sus libros y declara rentas efectivas. Por lo tanto, un contribuyente de renta presunta no va a poder acogerse a esta ley. Acá es importante también tener en cuenta que se establecen varios límites. Primero, hay un límite para el monto de la donación. O sea, yo no puedo llegar y donar lo que yo quiera. Hay un límite. Ese por una parte está el límite global absoluto, que podemos ver ahí el 5% de la renta líquida, o sea, de todas mis ganancias, por así decirlo. Ese límite no solamente se aplica para esta ley, sino que es un límite global que se aplica para en general todas las leyes de donaciones. Salvo que la misma ley de donación le diga, esta ley no se acoge al límite del global absoluto. Eso para que lo tengan en consideración. Entonces, y aquí la ley nos dice que este límite no podrá exceder la cantidad mayor del límite global absoluto o un 0,16% del capital propio tributario de la empresa. Bueno, esto que a lo mejor para algunos es como chino mandarín, al final el capital propio tributario de la empresa es el patrimonio de la empresa. Es cuántos activos tengo menos cuántos pasivos. Eso es una idea general del capital propio. ¿Qué va a pasar con este exceso? Se va a tratar como un gasto rechazado. Bueno, eso por una parte en cuanto al límite de la donación. Porque luego si yo cumplo con estos requisitos, no me excedo de los límites y hago la donación, el donante como empresa va a tener dos beneficios. Y el primero es un beneficio general que vamos a decir en general para el resto de los donantes. Un 50% de crédito contra el impuesto de primera categoría. Este 50% es bastante beneficioso porque este se va a aplicar una vez que yo ya haya determinado cuál es mi impuesto. Bueno, y ahí también tiene sus propios límites, como pueden ver ahí. Y en segundo lugar, el resto, el otro 50%, yo lo voy a poder deducir como gasto de la renta líquida imponible. Ahora, y aquí un par de precisiones porque de repente hacen un par de preguntas en este sentido. Es importante considerar que yo puedo hacer donaciones si hago donaciones bajo esta ley, nunca voy a poder quedar en situación de pérdida. Porque la ley dice que es hasta el límite del monto correspondiente a la renta líquida imponible. Eso significa que si tengo utilidades por 100 y hago una donación por 200, no voy a poder quedar en una pérdida de menos 100, ¿cierto? Eso más que nada es el concepto. ¿Qué pasa si es que yo quedo en cero por hacer esta donación? Aquí la ley me dice, bueno, guárdese este 50% como gasto y lo puede ocupar en los próximos 2 años. Entonces, si el próximo año me va bien y tengo esto y me queda este gasto en mi billetera, puedo ocuparlo. Lo mismo en el año siguiente. Si ya después pasan estos 2 años y yo no los deduzco, entonces acá se va a tratar como un gasto rechazado. Importante que estos dos gastos rechazados, este gasto rechazado, perdón, no se va a afectar con este impuesto multa del 40%. Ahora sí, Josefina, pasamos a la siguiente. Eso con el de primera categoría. Bueno, aquí, bueno, y en general el resto de contribuyentes, porque no los pusimos porque no era el tiempo, pero brevemente, el resto de contribuyentes también tiene derecho a un 50% de crédito. Los trabajadores dependientes, es decir, estos que están bajo contrato de trabajo, también tienen derecho a un 50%, y de hecho ellos pueden acogerse a la ley hablando con el empleador y que se les descuente por planilla la donación. Por el otro lado también tenemos los de global complementarios, también 50%. Los de impuestos adicionales, estos que están en el extranjero, tienen unas normas más complejas para calcular el crédito de alrededor de un 35%. Y en el caso de los de impuesto a la herencia, aquí la norma cambia un poco, pero el límite es hasta un 40%. Ahí sí, después si tienen más dudas en relación a estos últimos, los podemos ver en las preguntas. ¿Cuáles son los deberes tributarios que tienen acá en el donatario, perdón, la fundación o la corporación que recibe la donación? Bueno, como lo dijimos antes, es muy importante que cada vez que yo recibo una donación, emita un certificado de donación. Eso se repite tanto en la ley anterior como en esta. Súper importante. Además, tiene ciertos deberes con el Servicio de Impuestos Internos, que si se fijan, son muy parecidos o prácticamente idénticos a la ley que vimos recién. Tienen que presentar la misma declaración 1828 de este estado de ingreso y de uso. Esta declaración es dentro de los primeros 3 meses del año. También tienen que llevar este libro de donaciones, ya Josefina explicó más o menos el mismo concepto, este informe anual que tienen que dar tanto al Servicio de Impuestos Internos como al Comité y mantener los libros de registros contables. Pasa a la siguiente, porque aquí vamos a ver otro tipo de
otro tipo de deberes. A ver, aquí, sin tanto en entrar en detalle, pero lo voy a estar aquí en la presentación, en general, lo importante con el comité de calificador de donaciones, que una vez que esté ya en marcha todo el proyecto, es que yo le vaya informando cómo va el proyecto, qué donaciones estoy recibiendo, cuánto tengo, si el proyecto está en ejecución o no. En general, más que nada dice en relación con eso. Si se fijan ahí en el último punto, también uno tiene que informar al comité si es que yo me desisto del proyecto. Ya no quiero continuar con el proyecto, ya cumplimos con los fines, queremos terminar antes del tiempo. Pero en general, si se fijan, la mayoría son deberes de información. Además de entregar, y el otro es entregar esta copia de los certificados que vimos. Vamos a la siguiente, que aquí vamos a ver las sanciones que, si se fijan, son muy parecidas a las que vimos anteriormente, las mismas del Servicio de Impuestos Internos, son las mismas para la ley de fines sociales. Y aquí tenemos estas sanciones especiales por el mal uso que aplica el Consejo Nacional de Cultura. Bueno, aquí, más que nada, y de nuevo se repite un poco, le van a cobrar a la fundación o corporación que hizo mal uso de estas donaciones el impuesto que habría correspondido pagar a los donantes, más que el crédito utilizado por el donante. Todo lo que se ahorró el donante me lo van a cobrar a mí. Y en general, esas son más que nada las sanciones pecuniarias que afectan tanto a la corporación como a los representantes, más allá del resto. Bueno, y eso sería por la parte de las donaciones culturales. Así que bienvenidas a las preguntas ahora, que las podemos resolver con facilidad. Perfecto, muchas gracias Francisco, muchas gracias Josefina. Aquí hay otra pregunta de Hugo que la vamos a tomar en cuenta. Entonces, han habido preguntas en el chat y las vamos a ir contestando ahora. Perfecto. La primera es, literal dice, ¿de dónde obtenemos el certificado? Como por ejemplo, ¿dónde los mandamos a hacer? ¿Cómo obtenemos como la parte del certificado físico? ¿Cómo es ese proceso? Hoy en día, Francisco, yo tengo entendido, si no corrígeme, que cada fundación y corporación tiene su página web en el Servicio de Impuesto Interno. Y de ahí, al igual que uno puede obtener declaraciones juradas, uno puede obtener, si uno se mete, poniendo el RUT, salen los certificados y con el folio respectivo. A medida que yo voy sacando el certificado, se lo va foliando de manera distinta. Efectivamente. Hay algo que acotar que quizás se me fue decir. En los casos de estas donaciones culturales, cuando uno recibe donaciones de este impuesto a la herencia, además del certificado normal, que en este caso creo que es el 40, y el de la Josefina no me acuerdo el número, pero este certificado, requieren un certificado adicional, para que lo tengan ahí en el radar en el caso que reciban una donación de este tipo. Son dos certificados, pero se obtienen los dos de la misma manera. Perfecto. Aquí hay una pregunta respecto a las declaraciones juradas. ¿Las declaraciones juradas se deben ingresar con el RUT de la organización? O sea, la declaración jurada la debe realizar a través del RUT de la empresa donante o de la organización donataria. ¿Quién tiene que hacer la declaración jurada? Claro, la fundación y corporación. Ella es la que tiene que cumplir con ese deber tributario y quien tiene que... Esto va por cuerdas separadas, por así decirlo, con el donante. Es su obligación tributaria y es él quien va a tener que rellenarlo con su RUT. Y por eso, bueno, ahí recalcar tanto donaciones de cualquier tipo que sea, que lo importante que es ser ordenado con todo, porque si bien efectivamente hay que presentar estas declaraciones, uno nunca sabe cuándo el servicio puede llegar y fiscalizar y uno puede tener la mejor voluntad de ayudar a la gente, pero si no es ordenado, las sanciones son altas. Es verdad, son súper graves, entonces hay que hacer todos los esfuerzos para cumplir con estas declaraciones juradas y tener todo el día en el Servicio de Impuesto Interno. Aquí hay una pregunta que dice, si la fundación tiene fines sociales, pero que tiene un programa que ayuda al desarrollo cultural, ¿podría tener el certificado de donaciones culturales? Sí, podría. Es que, a ver, en las de fines sociales uno podría decir que es un poco más riguroso porque exige que esté el objeto de fin social, pero en el caso de las donaciones culturales, como es proyecto por proyecto, en general va a importar más el proyecto que si tiene fin social o no, pero al final, si se fijan, la mayoría de las fundaciones tienen de alguna manera un fin social. Entonces, pero sí, podría acogerse a las dos, de hecho, no hay incompatibilidad. Y como
En el caso contrario, por ejemplo, si soy una organización que tiene un objeto exclusivamente cultural, ¿podría tener el certificado de donaciones con fines sociales? Eh, Eh, dale, Josefina, tú. Claro, no, como señalaba Francisco, la ley de donaciones con fines sociales es bastante específica en ese término. Igual uno nunca pierde postulando y viendo qué es lo que determina el ministerio, pero ahí sí, precisamente el ministerio va a evaluar cuál es el objeto social de acuerdo a los estatutos y si está. Igual el objeto social que establece la ley es bastante amplio, porque es ayudar a personas de escasos recursos o discapacidad. Entonces, si es una donación, o sea, es una fundación con fines culturales, pero que precisamente, no sé, tiene un programa de ayudar a niños de escasos recursos con programas de arte, caería dentro del objeto y podría ser ahí. Igual queda un poco también a criterio del ministerio y del consejo. Súper. Aquí hay otra pregunta que dice si es que hay alguna otra ley que permita donaciones en especie. Sí, mira, hay otro par de leyes, pero hay que tener ojo porque no todas dan los mismos beneficios tributarios. De hecho, hay una que es para fundaciones y corporaciones de beneficencia que uno puede aportar en dinero o en especie, pero no te da ningún beneficio tributario al donante. Pero, por ejemplo, es un caso, pero también hay otras. Ahí hay que ir viendo caso a caso. Perfecto. Aquí hay una pregunta específica a la ejecución de los proyectos. Si yo no he recibido todo el monto que estaba declarado en el presupuesto del proyecto, ¿puedo postular una prolongación de ese tiempo o tengo que volver a ingresar el proyecto? Buena pregunta. La verdad es que, en principio, si es que uno no recibe y se te acaba el tiempo, uno va a tener que presentar un nuevo proyecto. Eso es el tema, porque el tiempo máximo siempre son estos 3 años. En general uno podría tener, por ejemplo, si es que yo tuviera menos de 3 años, quizás ahí sí podría pedir la prolongación, pero el 3 años es como el tope que te pone la ley por proyecto. Perfecto. Aquí Fundación Geoglifos preguntó, ¿cuál podría ser la retribución cultural en caso de un proyecto de postulación a patrimonio mundial? Quizás podríamos pedirle a la Fundación que especifique un poco más de qué se trata el proyecto. Sí, yo creo. Igual es importante, o sea, no sé a qué se referirá con patrimonio mundial, pero sí es importante tener en consideración que si es que este proyecto se va a ejecutar fuera de Chile, la retribución cultural siempre tiene que ser dentro de Chile. Eso es súper importante recalcarlo. Porque puede efectivamente yo tener proyectos que nos tocó en otras charlas que vimos, que eran proyectos que también estaban afuera, pero la retribución tiene que ser dentro de Chile. Ya, perfecto. Bueno, ahí Fundación Geoglifos, si quieres profundizar, te podemos dar la palabra, pero por ahora podemos continuar. Aquí hay otra pregunta que dice, para la ley de donaciones con fines sociales, ¿también opera esa dinámica de vacancia y plazo de 3 años en los proyectos? En cuanto a la dinámica de la vacancia, sí tengo entendido que opera. El plazo no sabría decírtelo y me comprometo a, ¿quién es la pregunta? Rodrigo Mercado, a averiguarlo bien y responderte en privado, porque la verdad es que no desconozco el plazo. No sé si Francisco, Perfecto. ¿a ti te suena algo? No, yo no, se me No fue. Son recuerdo haber tantos visto ese plazos con plazo. estas leyes que se entremezclan entre todos, pero ahí te lo podemos resolver brevemente. Sí. Súper. Entonces ahí tenemos las preguntas que hicimos por el chat. Viviana tiene la mano levantada, así que le podemos dar la palabra para que haga su pregunta. Hola, Hola, no Diana. me, no me quedó ¿Está tan Viviana o claro. no? ¿Sí? Ay, me ¿Se quemo. escucha? Sí, sí, yo te escucho, Diana. Ah, ya. No me, en la fundación nosotros tenemos el tema del certificado del Ministerio de Desarrollo Social y tenemos un proyecto presentado, pero no había escuchado nunca el tema del fondo mixto. ¿Esa es una alternativa? ¿Está dada si ya te autorizan el proyecto? No me quedó muy claro.
Claro, eso va como de manera complementaria. O sea, tú puedes postular tanto al banco de proyectos como de manera separada, porque si tú postulas al banco de proyectos necesitas donantes que te hagan específicamente donaciones para ese A proyecto. ese proyecto. Sí, claro. Entonces tú eventualmente podrías no recibir donaciones, pero esto es sin perjuicio de que tú postules a este fondo mixto que va por cuerda separada, que una cosa es postular, ser parte de este fondo mixto, y otra cosa es que también, como decía, es administrado por el Consejo y después los recursos se asignan por concurso público. Ahí el Consejo tiene sus bases, pero tú puedes ser parte tanto del Banco de Proyectos como del Fondo Mixto y luego que se te asignen recursos, ahí dependerá de la importancia del proyecto, de Pero, todo. perdona, en ese caso es el Ministerio de Desarrollo Social el que te asigna el financiamiento. Sí, exacto. Se va rellenando de distintos donantes que van aportando de manera sin canalizarlo a través de un proyecto en específico y es el mismo además consejo que está dentro de este Ministerio de Desarrollo Social quien determina cuándo están los recursos necesarios para asignarlos mediante concurso público. Ah, perfecto. O sea, ellos avisan en el fondo cuando viene reclutar en el fondo para el fondo mixto o cuando uno tenga que presentarse para eso, ¿no? No sé si avisan, yo creo que como está en la misma ley, se puede postular de manera igual que uno postula al banco proyecto. Como te decía, el requisito es que tú estés en el registro de donatario, ¿no? Aparte del banco proyecto. Okay. Entonces, ¿Y yo podría postular un mismo proyecto a proyecto y fondo mixto? ¿O ya el fondo mixto es como la fundación, no es el proyecto? Lo que pasa es que no, uno de los problemas... el fondo mixto también es a través de proyectos. Te mentiría si puedes postular los dos al mismo tiempo. Yo no veo ningún pero ahí habría que averiguar más si se puede postular un mismo proyecto a los dos o tienen que ser necesariamente distintos. Ya, bueno. Ahí, Diana, complementando a Josefina, si tú te metes en la página de Sociedad Civil, Ministerio de Desarrollo Social, aparece el Fondo Chile Compromiso de Todos. ¿Sí? Ese es uno de los fondos destinados del Fondo Mixto. Entonces, eso, por ejemplo, tenía un plazo del 4 al 29 de enero del 2021 para postular. Listas las bases y todo. Pero está dentro de la misma plataforma, página web. ¿Ah? Hacen llamadas, eso es en función de los llamados que ellos van haciendo, entonces. Claro. Perfecto. Yo muchas gracias. Gracias, Josefina. De nada. Perfecto. A ver, ahí contestó la Fundación Geoglifos, que preguntaba cuál podía ser la retribución cultural de su proyecto, y se trataba de un proyecto de protección, difusión e investigación de los geoglifos pintados en Tarapacá, que va a ser un sitio postulado Patrimonio Mundial de la UNESCO, me imagino. Ahí está claro igual el... Claro, ahí podría ser una exposición de los jeroglíficos con entrada gratuita, por ejemplo. Ahí es súper fácil en ese caso. O podrían ser otros charlas, exposiciones, etc. Pero creo que exponer como los jeroglíficos es como la manera más clara. Perfecto. Bueno, nos queda tiempo para un par de preguntas abiertas. Si alguien tiene preguntas puede levantar la mano a través de reacciones del Zoom. Así que, bueno, ahí Fundación Geoglífico la levantó de forma física, así que dale nomás. Hola, gracias. Muy interesante los contenidos. Una pregunta. Nosotros, bueno, obviamente que todas las fundaciones, casi todas, presentan proyectos de funcionamiento y equipamiento, y ahí es como más fácil determinar la retribución también. Pero en el caso de nosotros tenemos unas 7.000 hectáreas que van a ser postuladas a Patrimonio Mundial, y hay que hacer todo el trabajo de investigación y difusión, vamos a hacer mucho trabajo educativo, así que también es fácil en ese caso determinar la retribución. Pero la pregunta es, nosotros podemos presentar un proyecto como fundación, por ejemplo, funcionamiento, y otro como museo, porque además vamos a tener un museo dentro de la unidad, digamos. Los museos claro. también pueden presentar, ¿no? Sí, no habría problema. Ya. Como te digo, y de hecho ahí en la presentación quizás no hice tanto hincapié en eso, pero uno puede tener proyectos más generales y otros más específicos. Entonces no debiese haber problema con eso. Pero perfecto. Claro que cada uno va a tener que hacer su propio procedimiento. Buenísimo. Ahí Fundación Social también levantó
Social Pulso. Fundación Social Pulso levantó la mano. Sí, hola, buenas tardes. La consulta es la siguiente. Nosotros como fundación somos una fundación joven, pero queremos postular o hacer un proyecto de presentación de arte para los pequeños en sectores rurales, donde es difícil llegar con esta actividad para adultos mayores. Bueno, nuestro objeto está pensado en estas personas, adultos mayores y niños. Ahora, nosotros podríamos acogernos o nuestros donatarios se podrían acoger a la ley de donaciones si este proyecto no está en el banco de proyectos. O sea, al menos la de fines cultural y la de sociales tampoco. Es súper importante eso. Y de hecho, como lo mencioné un poco antes, uno sí puede recibir cuando está en este periodo de vacancia, pero antes de estar aprobado no se puede recibir. Y hay sanciones por recibir donaciones y entregar certificados sin tener la aprobación. Eso es súper, súper importante. Ahora, Exacto. podría recibir donaciones por otras leyes que a lo mejor no lo pidan, pero ya ahí habría que entrar a ver qué ley podría aplicar de donación para ese caso. Claro, porque acá nosotros teníamos que estar registrados, obviamente, pero el proyecto como tal tiene que pasar entonces, tiene que estar aprobado por la comisión, ingresar al banco de proyectos y una vez que esté ingresado podríamos recibir estos recursos como tal. Exactamente. Sí. Ah, ya, perfecto. Gracias. Bueno, Excelente. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Damos la oportunidad para abrir el micrófono. Ahí Fundación Betzalel. Hola, bueno, Hola. mira, la consulta mía es con respecto de unas postulaciones que nosotros hicimos. Em, Nosotros trabajamos con personas a partir de los 16 años y todos diagnosticados con psiquiátricamente, tienen algunos problemas mentales, pero a la gente no le gusta, digamos, de las municipalidad, perdón, o del gobierno, como que no les gusta mucho estos temas y siempre nos han tirado para la cola, no prestan ayuda en cuanto a la salud mental. ¿En serio? Entonces, me gustaría, la pregunta mía es, para crear bien el proyecto, ¿hacia dónde lo dirijo? claro, sí, sí, eso es más complicado, la verdad. Porque, o sea, así a primeras, uno podría decir que no hay una ley como en específico para salud mental. Que de hecho, si se fijan, lo que uno hace de repente es como encajar el proyecto a veces en otras leyes. Por ejemplo, también pasa con las donaciones tan medioambientales, tampoco hay ley medioambiental y es un tema que a mucha gente le gusta donar y algo que ojalá se solucione con esta ley de donaciones únicas que está ahí que supuestamente iban a presentar. Bueno, ¿Puedo claro, agregar mira, algo? ¿sí? Es que estuve en un curso la semana pasada de donaciones y en la ley, a lo mejor ustedes saben más porque yo me salté algunas clases, entonces, Sí. pero en la ley de rentas municipales, puede ser, o de municipalidad, está Sí. personas vulnerables, ciencia y algo más. Y eventualmente, si en los estatutos tienes algo asociado como de salud mental por la ciencia, etcétera, etcétera, en ese caso se puede hacer el trámite por ahí y en vez de ir a pedirle la carta de apoyo a la municipalidad, se le pide a un decano. Y a veces eso es hasta más fácil que te la dé un alcalde, porque queda a criterio del alcalde si te la da o no. Y ahí el alcalde tiene que saber qué proyecto estás haciendo y y no necesariamente los proyectos van en la comuna de ese alcalde. Entonces, esa puede ser a lo mejor un camino para ella, creo. Sí, Muchas sí, gracias. Mi meta. sí, muchas Sí, gracias, muy, Diana. sí, muy Es ¿Sabes súper lo bueno. ¿Sabes lo que también es como que nos frena un poco? Hemos hablado con distintos alcaldes, Recoleta, Independencia, Santiago, y específicamente acá en Santiago el Hospital Jorvi, o digamos en la región metropolitana, como que ocupa distintos límites, ¿cierto? Ujú. De los municipios. Entonces, a la final no entramos en ninguno y nadie se hace cargo, pero resulta que el trabajo que nosotros realizamos al final es como perdido porque después tiran la gente a la calle nuevamente. Entonces nadie se hace cargo.
En relación a tu pregunta de cómo orientar los proyectos, efectivamente ahí tiene que verse a qué ley de donación te vas a acoger. Si es la de donaciones sociales, hay el proyecto. Si se trata de salud mental, tiene que ser salud mental acompañado de una intervención a personas en situación de vulnerabilidad, que Claro. es lo que hacen ustedes también, porque son personas en situación de calle, ¿cierto? Sí, Entonces ahí calza súper bien. Sí. Sí. ya. Y lo mismo con la de rentas municipales, como que podréis también orientar el proyecto hacia la salud mental y el desarrollo de la ciencia y seguir ese camino. O sea, depende un poco de qué certificado vas a postular. Ok, muchas gracias. De De nada. nada. Ah. Perfecto. ¿Alguien más tiene una pregunta? Fundación ¿Algún Geo. comentario? Sí, hay Fundación Geoglifo. Geoglifo está levantando la mano. Ah, ya. Dele nomás. ¿Qué nos recomiendan a los que estamos empezando? Bueno, no es que estemos empezando, pero cuando hay una empresa, en el caso de nosotros tenemos 2 empresas o 3 empresas grandes que están interesadas ya en donar, ¿no? Y estamos en conversaciones. Pero como somos una fundación nueva, compuesta además por corporaciones, tenemos que crear toda una nueva estructura de funcionamiento. ¿Nos recomiendan, o sea, qué recomiendan para poder tener una relación directa con las empresas donantes? ¿Hay que tener algún especialista tributario en la fundación o un abogado especialista en tributación? ¿O basta con, no sé cómo se realiza los cálculos de los dineros posibles que pueden entregar, por ejemplo, que es una cosa muy técnica? Ahí nos recomiendan lobby, especialistas, qué cosa, digamos, O en la sea, ahí, conversación con el donante. sí, bueno, es que ahí es como un universo gigante, pero obviamente que si tienen a alguien especialista siempre va a ser lo mejor, evidentemente. Eh, pero en general estas empresas grandes también ellos tienen sus propios asesores y en general ellos son los que van a, los que van a calcular, porque, o sea, al menos algunas empresas lo que hacen es ver cuánto tienen del límite global absoluto disponible para donar y ahí ellos van a ir buscando a quién financiar. Entonces ellos ya más o menos van a tenerlo calculado. Perfecto, gracias. Sí, al final es una responsabilidad de la empresa que dona, si se pasa el límite o no. Entonces, ustedes como fundación, la obligación que tienen es registrar la donación, emitir el certificado y hacer la declaración jurada en servicio de impuestos internos. Pero la parte del beneficio tributario es responsabilidad del donante. Perfecto. Acá hay una pregunta en el chat que dice, ¿mi fundación puede ser cultural, educacional, social y deportiva al mismo tiempo? ¿O tengo que hacer fundaciones distintas para cada cosa? Como comentábamos antes con Francisco, nada obsta a que tú puedas tener distintos objetos. Cada ley tiene sus requisitos y evidentemente quien más abarca poco aprieta y pueden rechazártelo por eso mismo, pero nada impide que tú tengas un objeto social de ayudar a personas vulnerables y tengas proyectos culturales, como comentábamos, de ayudar a niños de escasos recursos, pero prestándole proyectos de arte y pueda postular a las distintas donaciones. Ahí es un poco, queda un poco a tu decisión. Hay en algunas en que precisamente tienes que cumplir con el objeto social en tus estatutos, pero hay en otras en donde tú como fundación puedes tener distintos proyectos que se dediquen a distintas cosas. Sí, como complementando un poco lo que dijo Josefina, en general cuando uno redacta estos objetos de fundación, uno trata de ponerle de todo para que calce más o menos en varias leyes. Sí. Ahí también va a importar el objeto de la fundación, pero en general uno trata de encajarlo lo menos en estas leyes, la ley de rentas municipales, que dijo Diana, que esta es como la más genérica, por así decirlo, y en el resto de la otra. Porque además que si se fijan, a veces te pide el objeto, a veces no, y en estos casos que vimos, lo importante también es el proyecto. Entonces, como que existe de repente una disociación entre lo que es el objeto de la fundación y lo que es el proyecto que se acoge a la ley. Pero en general uno trata de encajarlo en la mayoría de leyes posibles. Súper. Muchas gracias, Francisco y Josefina. Yo creo que ya estaríamos un poco
Por terminar la charla, esperamos haber realmente resuelto sus dudas acerca de estos temas. Agradecemos mucho que hayan participado, que hayan asistido. Como les contaba, hoy es la última charla de este ciclo formativo. Vamos a tener ciclos formativos en el futuro. Así que síganos en redes sociales, síganos en YouTube también para que puedan revisar todas las charlas de este ciclo. Van a estar subidas ahí. Y nada, muchas gracias Francisco y Josefina. No sé si quieren despedirse. No, gracias, como dijimos antes, a la fundación. Es un honor ser parte de esta charla y poder ayudar a tanta fundación que tiene tan buenos proyectos. Así que eso, cualquier duda, también feliz de que les surja y que nos manden algún mail y les podamos responder en específico, porque muchas veces uno sabe en general y no cuesta nada averiguar más. Eso, Francisco, no sé si... Sí, no, yo también agradecerle, lo pasé súper bien también ahora con las preguntas con ustedes, que al final esto es como lo interesante de estas exposiciones, poder escuchar a ustedes y los testimonios de cada fundación. Así que eso, muchas gracias. Es verdad, gracias a ustedes y gracias a todos también por conectarse. Así que muy buenas tardes, que les vaya Muchas muy gracias. bien. Chao, chao, gracias. Chau, chau. Muchas gracias, Chao. chao. Muchas gracias. Chao.